Listo. Entonces, para que después, lo que les digo, ustedes, yo no les tenga que exigir en el momento de la calificación, no hicieron la tarea con los requisitos que eran y no se entendió en la guía. Entonces, es por eso. Y que estas preguntas que se plantean en la guía a veces son un poco ambiguas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, la idea del CIPAS de hoy es dar esas orientaciones generales y las que voy a dar hoy se van a quedar para todo el periodo, para el resto del periodo académico, para el resto, como dicen ustedes, del curso en lo que queda del semestre. ¿Por qué? Porque son los conceptos básicos, con eso nos quedamos y ahí van a quedar estos conceptos muy sencillos, pero muy básicos y tienen que quedar muy claros, porque en esta temática de conceptos de macroeconomía orientados al comercio exterior o a la economía internacional suele haber pequeñas confusiones, pero no son muy grandes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto. Primer CIPAS de Economía Internacional. Entonces esa es la idea. Discúlpenme, tenemos aquí esto en chat. Listo. Nuevamente, es que me gusta volver a, o sea, que yo los esté viendo acá, pero no vuelve y se queda. Listo, primer CIPAS de Economía Internacional, cordial saludo. Yo genero aquí desde el CEAD de Duitama, en la zona centro Boyacá. Aquí en la zona centro Boyacá pues está el nodo Tunja de la UNAD, que no es lo mismo que la zona centro Cundinamarca, ya saben ustedes, es simplemente la zona centro Boyacá en donde está el nodo Tunja y las principales sedes que son los CEAD, la sede en Tunja, la sede en Sogamoso, aquí en Duitama, que son pues sedes importantes y en algunos otros municipios en el norte de Boyacá sobre todo, y en el occidente y en el oriente del departamento, que no tiene nada que ver tampoco con Santander, porque Santander es otra zona, y lo mismo el departamento de Casanare y Arauca son otra zona, y reitero, pues no tiene nada que ver ni con Cundinamarca ni con la zona centro de Bogotá. Entonces, pues pues es una gran cosa tener que poder generar esta presentación aquí desde la zona centro Boyacá, pues ya en la primera web nos presentamos, nos conocimos, y pues aquí la idea es entonces entrar en materia, no me voy a demorar, lo importante es que quede bien contextualizada esta tarea. Y para eso, antes de entrar a la guía, voy a hacer la presentación de los conceptos generales. Entonces, la guía de actividad está ahí, me tomé la molestia de dejarla aquí en la presentación, que son esas preguntas que están planteadas acá, ¿sí? Que son el primer caso 1, pregunta caso 1. El caso 2, les quiero dar indicaciones para leer bien el contexto y que no haya confusiones, eso es lo que quiero también. Luego viene el caso 3, vamos a hacer lo mismo y vamos a mirar lo de las cifras, cómo se contextualizan, cómo se interpretan unas cifras, tienen sus conceptos de macroeconomía. En macroeconomía aprendieron a interpretar básicamente cuáles son los criterios de interpretación de indicadores en variables en macroeconomía. Las variables de macroeconomía son las básicas, lo que llaman, por ejemplo, los famosos principales macroeconómicos, ¿sí? Lo que es inflación, empleo, desempleo, variables fiscales, déficit, superávit fiscal, y variables de comercio exterior, como déficit y superávit de comercio exterior y tasa de cambio, y las variables del mercado financiero como tasa de interés, tasas de intervención y otras variables. Entonces, es lo que se llama fundamentales macroeconómicos, y aquí en este curso que se llama Comercio Internacional, Economía Internacional, o en otras facultades y en otros escenarios de otras universidades se llama Comercio Internacional, se ven estos fundamentales del comercio internacional, sobre todo fundamentales macro orientadas al comercio internacional, y es la misma esquemática de orientación de cómo interpretar una cifra. Entonces viene el caso 3 y viene el paso 2, que es interpretar estos elementos que nos piden ahí, y ya vamos a mirar entonces los temas específicos de la guía. Por eso es importante que tomen nota, por eso es importante que vean la grabación del CIPAS cuando terminemos, por eso es importante que quienes necesiten más explicación por el interno, por el Teams interno, me diga, profesor, necesito una explicación, una aclaración, cuándo me puede atender, o me lanza la pregunta y yo estoy también en la obligación de atenderlos mientras pueda, en el horario que pueda, o si no puedo en un momento determinado, pues lo pospongo y nos
podemos poder de acuerdo, por ejemplo, para hacer una breve sesión de asesoría de la guía, lo que sea. Esa también es mi misión y mi función acá. Entonces, con mucho gusto, no solo este CIPAS. Y igual nos podemos poner de acuerdo en ese sentido para que haya más aclaraciones y no dejar de escribir, no dejar de escribir tanto en nuestro chat del curso de Economía Internacional como en el interno. Ahí saben que mi usuario Teams es ivan.sanabria@una.edu.co. Me escriben, profesor, buenos días, buenas tardes, necesito una orientación, en qué momento puede y nos ponemos de acuerdo. Entonces, por lo demás, iniciamos entonces con esta parte de los conceptos, todo lo que tenga que ver aquí en adelante. El curso de Economía Internacional tiene que ver con el comercio internacional de un país. Todo país tiene comercio internacional. Y entonces tiene que ver con esos conceptos que están ahí. La vez pasada en la web les regalé el libro Economía Internacional de Paul Krugman, pero esto no, ustedes lo pueden ver a nivel conceptual en ese libro, ahorita también se los voy a regalar por el chat, y también pueden volver a ver sus macroeconomías. La macroeconomía 1, sobre todo, tiene una parte y un capítulo, todas las macroeconomías, una parte donde se habla de las variables del comercio internacional. Y entonces todo país, se enseña en macroeconomía, tiene unas relaciones comerciales con el exterior. Todo país tiene una estructura económica productiva interior, uno, y dos, una estructura económica productiva oriental o parte de la estructura económica está orientada al comercio exterior. Es decir, todo país tiene una economía cerrada y tiene un nivel abierto. Es decir, hay dos dimensiones de la macroeconomía. Hay macroeconomía cerrada y macroeconomía abierta. Cuando hablamos de macroeconomía cerrada, hablamos de una macroeconomía en donde no hay relaciones de comercio internacional, en donde no hay relaciones de comercio, de compra y venta de bienes y servicios con otros países. Como esa no es la realidad de los países en el mundo actual, todos los países tienen una economía abierta, hasta los países más desconocidos del orbe mundial, por ejemplo, países centroafricanos, en el sudeste asiático o en cualquier otra región o subregión del mundo, todos hoy en día tienen comercio internacional o economías abiertas. Y el objetivo del comercio internacional, ¿cuál sería? Entonces ahí viene mi pregunta que siempre me gusta formularles a ustedes, estimados estudiantes, para que me la contesten y como que me digan, bueno, ¿qué podría ser? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál sería el objetivo? Y Laura, buenas noches, que acabo de ingresar también. ¿Cuál sería el objetivo entonces de que un país tenga comercio internacional o relaciones de comercio con otros países? Ya lo saben por macroeconomía, pero quiero que me lo recuerden. Así no es necesario que digan respuestas exactas, pero me las pueden, para darme yo una idea de lo que ustedes están comprendiendo. Entonces la pregunta que lanzo, ¿cuál es el objetivo de que un país tenga? ¿Cuál es el objetivo del comercio internacional para un país, para una economía nacional? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me pueden decir? Laura, con mucho gusto. Si quieren abrir cámara, perfecto. Luis, Laura, Diana, María Camila, Andrés, Carol, Aura. Me gustaría también intercambiar de modo un poco más humano con ustedes. Y si ven que ¿Profe, me pueden escucha? abrir, sí, por supuesto que sí. Luis Eduardo también ha levantado la mano, Laura. Entonces, primero Laura y luego Luis. Adelante. Creo que Laura, tienes problemas con el audio, con el sonido, porque no se escucha. O por lo menos alzaste la mano, pero no te estoy escuchando. Si estás hablando. Entonces, Luis Eduardo. Pues es el intercambio para un intercambio de bienes y servicios. Sí, ese es Sí. el objetivo, correcto. En últimas, en último, pero ese intercambio de bienes y servicios que se llama Comercio Internacional, ¿cuál es el objetivo específico? ¿Qué persigue? Andrés, bienvenido y adelante. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Vale, pues respondiendo a la pregunta, lo que se me viene a la mente, una disculpa si de pronto me equivoco, es No quizás hay problema. primeramente ampliar lo que vendrían siendo pues los mercados, el mercado en donde tú vas a ofrecer tus productos, porque es muy distinto ofrecerlo a nivel local a nivel mundial, aumentas la cantidad Claro. de donde puedes ofrecerlo. Sí, correcto. Y segundo, yo creo que buscas beneficios, en el sentido de que no puedes, yo que sé, producir un bien en tu país, pues te sale mejor Muy bien. digamos que traerlo de otro lugar
y en ese sentido también te puedes favorecer ofreciendo tus productos que sean con mayor facilidad en tu localidad hacia lo que vendría siendo la globalidad. Muy bien, perfecto, Andrés. Lo que Luis y lo que Andrés han dicho son a la vez los objetivos y a la vez las estrategias. Perfecto, eso es el sentido. Pero sin ir muy lejos, el principal objetivo del comercio internacional como lo conocemos hoy es muy sencillo. Lo que ustedes han mencionado, Luis y Andrés, son objetivos, pero también son estrategias. ¿Sí? Si no producimos un bien, entonces, y si necesitamos satisfacer necesidades básicas con bienes que no producimos acá, recurrimos al comercio internacional, perfecto. O lo que dice Luis. Entonces, uno de los objetivos es conseguir esos bienes y servicios que no están acá y que necesitamos conseguir en los mercados internacionales, si no los tenemos acá. Pero hoy en día se lee la necesidad del comercio internacional y el objetivo como tal del comercio internacional como algo muy sencillo, incluso más sencillo. El objetivo sencillo es obtener el volumen y la cantidad de divisas necesarias que el país necesita para conseguir esos bienes que no produce en su estructura productiva interna. Entonces, sí, correcto, tiene que ver con eso. Ustedes han dicho algo que tiene que ver con los objetivos, pero también han expresado cómo serían esas estrategias. Cuando Andrés dice, es que si no podemos producir de manera eficiente acá en el país el sorgo, es más eficiente comprarlo de Argentina, comprarlo de Brasil o de Estados Unidos. Pero para comprar el sorgo de Argentina, Brasil, de Estados Unidos, necesitamos una cosa muy básica, que es el prerequisito y la precondición muy importante para hacer comercio internacional y para que todo país tenga comercio internacional, y es el volumen adecuado de divisas o moneda internacional para realizar ese comercio internacional y para realizar y establecer esas relaciones de comercio internacional con el país al que le vamos a comprar, por ejemplo, sorgo o soya o productos cárnicos. Si vamos a establecer relaciones de comercio de ganado vacuno, ya sea en canal o simplemente ganado vivo, tenemos que establecer relaciones de comercio internacional con Brasil. Brasil nos venderá, pero si Brasil no acepta pesos colombianos, tendremos que darle la divisa que Brasil, la moneda que Brasil acepte en ese proceso de intercambio. Y entonces, si Brasil dice que acepta dólares, tenemos que tener dólares. Entonces, el principal, diría yo, hoy en día, lo que Andrés y Luis han dicho es correcto, no pude escuchar a Laura, lo que Andrés y Luis han dicho es correcto, el objetivo principal es conseguir lo que no producimos acá, así de sencillo. Conseguir los bienes y servicios que no producimos acá es lo que Luis y Andrés han dicho. Pero, pero hoy en día, como es complejo y se sobreentiende y se tiene por entendido que lo que no lo conseguimos, lo que no producimos acá lo debemos conseguir en el exterior, el principal objetivo de establecer relaciones internacionales, relaciones de comercio internacional con otros países es conseguir el volumen adecuado de divisas para poder implementar esas relaciones comerciales con el resto de países. Porque ningún país generalmente acepta la propia divisa del país con el que está comerciando. Y la divisa es una variable, es un escenario macroeconómico mundial que se ha consolidado en los últimos 75, quizá u 80 años. Y las divisas se han consolidado por procesos histórico-económicos muy complejos, entre ellas el dólar. Entonces, ese es el principal objetivo del comercio internacional. Ese es el, digamos, sí, el principal objetivo del comercio internacional. Permítanme, voy acá nuevamente aquí a la presentación. Estaba acá. Y ahora sí, entonces decimos que el comercio internacional tiene que conseguir las divisas que necesita. Entonces, sí, correcto. Y cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de no solo divisas, hablamos de otras variables importantes. Esas variables importantes son los indicadores de comercio internacional con los cuales ustedes se van a encontrar ya de aquí en adelante y han manejado por la macroeconomía. Entonces, el principal indicador, haciendo caso omiso aquí a este orden que tengo yo no diría que, no diría que es la tasa de cambio, no diría que es la estructura de balanza de pagos, no diría que es el comportamiento de la tasa ni la estructura exportadora. El principal indicador, la precondición, la principal variable que se maneja en comercio internacional, en economía internacional, es el volumen de divisas. Si no hay divisas, no se pueden realizar
procesos de comercio internacional. ¿Y cuál es la divisa que se está utilizando en el mundo actualmente? La principal, la que tiene más, o por la que se genera más confianza, o la que nos genera más confianza y solidez en el mundo del comercio internacional, el dólar. ¿Por qué? Por procesos históricos complejos que se desataron después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se organizaron los escenarios de Bretton Woods y otros escenarios en donde Estados Unidos, como primera potencia mundial y en concordancia con los organismos financieros y de fondeo mundial que se estaban consolidando después de la segunda mitad del siglo XX, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, y el papel que jugaba la Reserva Federal en el comercio internacional y la fortaleza de Estados Unidos como potencia en el comercio internacional, consolidaron el papel de su moneda como divisa internacional. La otra gran divisa es el oro, porque el oro desde la época histórica se viene consolidando como un bien llamado moneda, un bien moneda, porque tiene los tres prerequisitos para ser un bien moneda. Es normalmente aceptado por todo el mundo, es depósito de valor y es medida de todos los otros valores. Entonces, al cumplir los tres requisitos, el oro se convierte en el bien físico más, que cumple más los requisitos para ser un bien moneda. Y el bien moneda sirve para intercambiar el oro y la plata. Pero resulta que el oro y la plata son metales que realmente, con el volumen del comercio internacional actual y con el crecimiento de la sociedad humana y del sistema de comercio mundial y del capitalismo global, el oro y la plata pues son bienes que resultan siendo escasos. Por eso entonces tenemos que recurrir a otro tipo de divisa o de moneda o de bien moneda que nos genere confianza. Si no nos genera confianza, no podemos comerciar. Porque no nos genera confianza la corona sueca, ni nos genera confianza otra moneda como por ejemplo el INTI, u otra moneda como por ejemplo el bolívar venezolano. No nos genera confianza por muchas razones obvias de la economía de esos países. La corona sueca, Suecia es un país que es pequeño, aunque es potencia industrial a nivel mundial, la corona sueca no abunda y Suecia no tiene relaciones de comercio mundial con todos los países y pues obviamente es un país que tiene un sistema monetario sólido pero en otras divisas y de hecho entonces ese sería un problema que genera escenarios de escasez monetaria denominados en coronas suecas, por ejemplo. Entonces, ahí hay una limitante. La otra limitante, por ejemplo, para una moneda como el bolívar venezolano, ¿no? Es un país con problemas monetarios graves, con una crisis económica y social muy grave, tampoco genera confianza. Entonces, el dólar norteamericano y el euro del mercado común europeo, lo que en otra época se llamó la Comunidad Económica Europea, sí nos generan confianza. Sí nos generan confianza. El renminbi, el yuan y el yen no generan confianza porque son países que respaldan esa confianza monetaria con un aparato industrial y productivo exportador bien sólido. En ese orden de ideas, entonces, por eso es que las monedas de esos países nos sirven para que en caso de que no tengamos suficientes reservas en oro en nuestros bancos centrales, podamos utilizar una moneda de comercio internacional que nos genere confianza, y esa es el dólar, el euro y las otras monedas como la moneda de Japón, la moneda de China y otras monedas. Pero en la mayor parte de los países del globo, el dólar es la que genera más confianza. Ahora, ¿el dólar tiene que estar respaldado? Sí, el dólar tiene que estar respaldado en euros, en lingotes de oro y en lingotes de plata. Pero hoy en día, por razones, digamos, que no es preciso, digamos, especificar acá, el dólar basa su confianza principalmente en esa fortaleza de Estados Unidos y Europa en el comercio mundial, ¿sí? Es decir, en la confianza que históricamente se le ha asignado al mismo, a esa misma moneda, y por eso es que es comúnmente aceptada. Y por eso es comúnmente aceptada en todo el comercio mundial. Entonces el dólar sigue siendo la divisa internacional. Y abunda, y esa confianza ha permitido casos extremos como que Estados Unidos prende la maquinita de imprimir dólares para su proceso monetario interno, para su sistema bancario y financiero interno, y eso apalanca y apoya el sistema de comercio internacional medido en dólares. De modo que hoy en día abundan los dólares, no son escasos. Pero en términos de conseguirlos ya es otro problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo se consiguen esos dólares que abundan? ¿Cómo? Pues vendiendo bienes. Colombia tiene que vender petróleo, banano,
para conseguir esos dólares, esas divisas internacionales. Entonces eso nos genera una situación en donde tenemos dólares que nos sirven para comprar y adquirir los bienes que ustedes mismos decían no podemos producir acá o no producimos. Vendemos petróleo y vendemos bananos para tener dólares y para adquirir computadores. Aquí no producimos los computadores, no producimos equipo de transporte pesado, maquinaria de transporte, camiones, no producimos bulldozers, no producimos unidades de telefonía celular. Entonces, ¿cómo las compramos? Con los dólares que hemos obtenido vendiendo bananos, café, petróleo, oro, vendiendo otros bienes de orden agrícola. Y entonces ahí viene la estructura exportadora de los países. Y la estructura exportadora de los países es eso, una estructura. Y entonces paso rápidamente a esto, estructura exportadora. Entonces, ¿exportamos qué? Aquí en esta, por ejemplo, en este pantallazo que he tomado, podemos ver qué es lo que está exportando Colombia. Entonces, exportaciones industriales de Colombia, ¿qué produce? Produce químicos, produce alimentos, produce café, produce algo de maquinaria y equipo, produce plásticos, produce madera, papel para procesos de impresión, algo de autopartes, produce algo en el sector industrial metalmecánico, sí, claro que sí. Las produce toda esa cantidad de pequeños adminículos que genera la industria metalmecánica y la autopartista, eso es importantísimo y eso se vende en el comercio mundial. De maquinaria y equipo, una cantidad de artilugios, tanto de pequeñas partes como partes completas y acabadas, eso es una gran cantidad. Por ejemplo, en la industria tornillera, la cantidad de bienes y subbienes que se produce en un complejo industrial de la metalmecánica, eso es muy amplia. Entonces, todo eso es lo que se vende en el mercado mundial. Y si se vende a Panamá, si llevamos eso a Costa Rica, si llevamos esos subproductos de la metalmecánica o de la industria del tornillero, o si llevamos todos esos productos transformados del acero, del aluminio, los vendemos en Costa Rica, en Nicaragua, en México, en Brasil. Si hacemos una parte de una carrocería como un chasis o hacemos las láminas que van para hacer por ejemplo, un autobús acabado que va para servir de alimentador de un sistema de transporte en una ciudad grande como Brasilia o como Sao Paulo, eso es producto de la industria metalmecánica y autopartista y eso hace parte de la estructura exportadora. Y son muchos los bienes y es una estructura compleja. Y entonces eso es lo que nos permite obtener, ¿qué? Los dólares. Pero no solo producimos eso, la industria química, todo lo que tiene que ver con plásticos, todo lo que tiene que ver con la petroquímica. Ustedes saben que derivados del petróleo en Colombia, en los últimos 70 años se consolidó una industria importante de producción de petroquímicos, entonces plásticos, icopores, todo lo que tiene que ver con materiales mixtos, todo lo que se usa para hacer, por ejemplo, esto que tiene que ver con la industria de los duraderos del hogar, como sillas, esas famosas sillas de plástico. Todo eso tiene que su base allá en la producción y la transformación de la petroquímica. Todo lo que tiene que ver con la construcción que utilice no solo material para la construcción tradicional, sino aleaciones. En la industria de la madera, la industria de, por ejemplo, lo que tiene que ver con los acabados y los aglomerados, todo eso se exporta. Entonces, Eternit de Colombia y otras grandes empresas colombianas productoras de aglomerados para la construcción exportan, ¿no? Que llevan a Bolivia, que llevan a Costa Rica. Todo se hace, pero con unos porcentajes, y por eso esta torta que muestro acá de distribución muestra cuáles son los porcentajes más importantes y qué pesa más en nuestras exportaciones. Químicos pesa con 29%, estas cifras son para antes del 2020, ¿eso habrá cambiado? Claro que eso habrá cambiado. Alimentos sin café un 17%, maquinaria y equipo no pesa mucho, pero es importante, en 9%, y por ejemplo lo que más pesa aquí, químicos, porque digamos el comercio internacional de estos elementos en toda Latinoamérica, por ejemplo, es impresionante. Digamos, juega un papel importante porque alimenta una industria que se está moviendo todos los días. Y si miramos las exportaciones ya de productos agropecuarios, no tengo la cifra acá, no tengo la torta de distribución, ustedes la pueden encontrar ¿en dónde? En la página web del DANE. Ahorita entramos a hacer ese ejercicio rápidamente y vamos a encontrar que también hay una distribución así tipo torta. Entonces van a encontrar que el primer producto de exportación va a ser el café, luego el banano, o lo contrario, el primero de exportación va a ser el banano, luego el café, luego, por ejemplo, productos de la industria de la ganadería, ya sea carne en canal o destazada
o ganado vivo. Van a encontrar que la producción de algodón o la producción de tubérculos como la papa, o van a encontrar que la producción de hortalizas, la parte frutícola y la parte de fruber en Colombia es importante, entonces se van a encontrar con una estructura exportadora de este tipo también. Y lo mismo, entonces eso nos sirve para qué? Para tener las divisas e importar principales productos importados desde, por ejemplo, la Unión Europea para Colombia. Entonces, ¿qué importamos de la Unión Europea? Sin contar lo que importamos desde Corea, China y Japón, por ejemplo, que es todo lo de tecnología. Entonces, otro 73%, eso incluye una cantidad de productos que vienen de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, de la Unión Europea, de Francia y de Gran Bretaña nos vendrán aviones y aeronaves. Eso no lo producimos acá. Vehículos y sus partes. Otro, medicamentos. Los demás vehículos y automóviles, aceites de petróleo para motores, aparatos de telecomunicación más especializados que los celulares, por ejemplo, vacunas y digamos distribución e insumos médicos mucho más especializados y otros medicamentos. Eso nos viene de Europa, por ejemplo. Si aquí no estuviera la estadística de Europa, sino con Asia, sería impresionante que el peso importante, más del 80% de lo que importamos de Asia es tecnológico. Otra parte que no es tan importante, que puede ser el 10 o el 12%, puede ser productos agropecuarios que no producimos acá, como por ejemplo los arroces, los tés y frutas y otras frutas y productos también agropecuarios que se producen con fuerza en esos países emergentes del Asia, del sudeste asiático, y que acá no producimos. Y que en eso nos gana el sudeste asiático, porque el sudeste asiático, su estructura, su abanico exportador está basado también como en tecnología, como en productos agropecuarios y de la gran explotación agroindustrial. Entonces usted mira Vietnam, usted mira Singapur, Malasia, Taiwán, usted mira la misma China, que también está fortaleciendo sus procesos de producción pecuaria, agropecuaria y de productos de gran escala. Entonces también se mete Vietnam se mete en la producción de café, también en la producción de té, de banano, de frutas tropicales, ¿sí? Entonces hay un flujo continuo, Entonces todo esto es lo que se denomina estructura exportadora. Y la estructura exportadora es, comillas, abro comillas, ¿cuál es el peso porcentual o la importancia porcentual que cada país ha desarrollado tanto de sus exportaciones como de sus importaciones a lo largo de los últimos 70 años? Y esa estructura exportadora tiene dos componentes, un componente estructural, como mismo se dice, y un componente coyuntural. El componente estructural es el de largo plazo. Entonces, que Colombia produzca y exporte químicos a Latinoamérica, a Costa Rica, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, o material de construcción, acabados, todo esto de baldosines. Ustedes saben que Colombia tiene Alfa, tiene Corona y tiene estas grandes empresas que en Medellín y en el Parque Industrial de Bogotá y en otras zonas como en Jumbo, etcétera, producen materiales de construcción y acabados para la construcción, pisos finos, enchapes, todo eso. ¿Y a dónde lo lleva? Hasta hace unos años lo llevaba a la emergente industria de la construcción centroamericana, Bolivia, Brasil, incluso a Estados Unidos. Eso lo consolidó en 50, 60, 70 años. Eso es una estructura exportadora que construyó con el paso del tiempo mediante, ya lo veremos más adelante, múltiples estrategias de comercio internacional. Múltiples estrategias. No me voy a quedar en esto porque vamos a contestar las preguntas, pero quiero que entiendan este contexto para que contesten las preguntas. Entonces, Colombia en la industria química y petroquímica también consolidó en los últimos 70 años una estructura. Quiere decir que con procesos de estrategia empresarial privada y pública, estrategias de fomento, instrumentos de apoyo gubernamental, estrategias empresariales a nivel de la unidad, estrategias de insumos, de sostenibilidad financiera de las empresas, de cambio técnico, de innovación interna y externa, etcétera, y de mercado. El país, Colombia y otros países han consolidado sus estructuras exportadoras y en la actualidad las tienen como las tienen por esas estrategias. Entonces, si Colombia exporta café, café especializado, es porque en 70 años se ha logrado labrar trasegar ese camino de exportar los mejores cafés aromáticos, etcétera, o de exportar el mejor banano, que es un banano competitivo por precio y por calidad para el mercado europeo, con una estructura bien compleja que es de economía de escala. Entonces eso no se lo ha ganado en 20 años, sino en 50, 60, 70 años. Y lo mismo para industrias como el plástico,
maquinaria y equipo, porque por ejemplo aquí en Duitama está el sector metalmecánico. Aquí donde yo estoy ubicado hay un clúster metalmecánico que ha consolidado en 70, 80 años todo el proceso de saber y de aprendizaje en el oficio, muy complejo de hacer carrocerías, hacer autopartes, hacer chasis, saber ensamblar estas innovaciones en carrocerías para buses, para tractomulas. Eso es un proceso complejo y eso se llama estructura exportadora de largo plazo. Y ya la estructura coyuntural, perdón, el escenario coyuntural es un escenario en donde dependemos es del corto plazo, de los primeros meses del año. Entonces, si se abrió un mercado para exportar, por ejemplo, papas al Ecuador o papa para México, pues tenemos que invadir ese mercado, tenemos que abrirnos un nicho de mercado, un segmento en el mercado y tratar de sostenernos iniciando y luego con el esperar del mediano y largo plazo, a ver cómo nos va, dependiendo de cómo se comporten las otras variables de comercio internacional, como la tasa de cambio, las relaciones políticas con los otros países, a ver cómo nos va. Entonces, cuando exportamos, por ejemplo, artesanías al mercado europeo y abrimos nuevos mercados, pues eso es de coyuntura. Y cuando exportamos otros productos de coyuntura, esperemos a ver cómo nos beneficia, por ejemplo, el comportamiento de la tasa de cambio. Ahí es donde vienen las variables de corto plazo. Y las variables de largo plazo son la estructura exportadora, y quiero hacer la diferencia. Las variables de largo plazo y la variable de corto plazo, coyuntural más importante, a la que quiero hacer referencia con este tema coyuntural, es la tasa de cambio. Por eso les quería decir que la tasa de cambio es la variable que sostiene el comercio internacional, porque mide el precio de la moneda divisa mundial en nuestra moneda. Entonces, ¿quién me dice cómo está la tasa de cambio versus dólar hoy? Para ir avanzando y entrar con el desarrollo de las preguntas. ¿Cuánto se ubicó la tasa de cambio? ¿Quién me dice? ¿Se puede averiguar ese dato? Me parece que está en 4.133 Muy pesos. bien, ese dato lo tienen hasta en su celular hoy en día. Si tienen la aplicación de la Bolsa de Valores, si tienen la aplicación del diario La República, ahí les sale ya. Y como dice Andrés, ¿en cuánto? 4.133. ¿Cómo se interpreta esa variable? ¿Cómo me la lee? Señores macroeconomistas, ¿cómo leerían esa variable? ¿Qué quiere decir 4.350 pesos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo se lee? 4.500 o 4.800 de tasa de cambio, ¿cómo se lee o se interpreta? ¿Cómo sería? Es la pregunta yo incisiva que hago, ¿no? A mí me gusta pues hacer esas pequeñas preguntas incisivas. ¿Para qué? Para que ustedes Pues sepan cómo es Sí, es el dime. precio de adquisición de $1, de una unidad de dólar. Así de sencillo. Muy bien, así de sencillo. Eso, definiciones sencillas, pero muy puntillosas, muy puntuales y vamos al punto. Es el precio de adquisición 4.500, 800, a como esté hoy, como lo haya averiguado Andrés o cualquiera de ustedes que pueda entrar al diario La República, a la página web del DANE, a la página web de la Bolsa de Valores, a la página web de los bancos, y ahí está esa información. Es el precio de adquisición de $1. ¿Quién me dice por qué $1 nunca vale lo mismo que un peso? Si todo el mundo fuera perfecto, la bolita del mundo, como dicen, fuera perfecta, $1 debería valer un peso, ¿cierto? ¿Por qué no es así? Andrés, que contestó, no sé, alguna de las jovencitas, así sean locuras que digan, díganme algo. Atrévanse a decirme algo. ¿Por qué $1 no vale un peso? Laura, pero no sé si ya se... Ah, bueno, ya te escucho, Laura. Laura Caterín. Qué pena, tuve problemas con mi computador. Pero no, sí, ahora sí creo que te estoy Pues escuchando mejor. sí, profe, yo tengo entendido que es porque, pues lo escribí por el chat cuando no pude hablar, pero Ah, tengo sí, ya, entendido que es porque Estados Unidos ganó como mucho territorio con el tema de respaldar su moneda con el dólar, con el oro durante la época del mercantilismo, pues según lo que yo leí. Y también, pues, en lo que los otros países, como por decir algo, ganaban terreno colombiano, porque según lo que recuerdo de los apuntes de los libros y de lo que investigué por cuenta propia, Sí. antes de eso, como que el desarrollo acá en Colombia y todo el tema industrial se dio, creo que fue 30 o 40 años después
Entonces eso nos puso como un poquito atrasados y luego cuando empezábamos como a abrirnos y todo, llegaron las crisis de Estados Unidos y eso, en las que aumentaron las tasas de interés y pues a Colombia pues nos pegó un golpe y luego también pasó lo de la crisis del petróleo. Entonces como que nosotros tuvimos como muchos problemas para recuperarnos y Estados Unidos en sí pues supo como pues tratar las cosas bien y también con lo de que Estados Unidos pues siempre ha tenido como mucha influencia en los otros países de América Latina, bueno, incluyéndonos a nosotros, pero también hace, no me acuerdo cuánto tiempo, también pasó Está bien. por las épocas de la creación del Fondo Monetario Internacional, que Lo este que hemos dicho. señor White en 1944 creo pues se puso, yo cuando le estaba leyendo hasta pensé que estaba experimentando con las medidas económicas de América Latina, porque pues literalmente nadie le decía que no, y pues ahí sacaron una lista como diciendo apliquen esto, esto, esto y esto otro, y hasta creo que se Sí, debatió, creo que fue con Keynes, sí, sí. y Con hasta los mismos teóricos decían que pues él no estaba al nivel ni nada, pero pues lo intentó, ¿no? Y como que igual el experimento se hizo. Y creo, si mal no recuerdo, que pues eso no dio buenos resultados, pero pues es que la influencia de Estados Unidos siempre ha sido así como muy grande, pues también es que muestra mucho poder así, pues militar y todo país que le dice que no, pues tiene sus buenas medidas y sanciones económicas. sí, Entonces, sí. sí, creo que es por eso. Sí, ok, Laura, ¿desde dónde está contestando la llamada, Laura? Desde el computador, profe. Sí, claro que sí, pero ¿desde qué ciudad? Ah, desde Pereira, profe. Ah, ok, vale, vale, listo. Entonces, Laura Pereira, no sé quién más estará por aquí en la zona centro Boyacá también, pero bienvenida a la zona centro Boyacá. Bienvenida, Laura. Lo decía porque pues Aura es vecina mía y, y vive en Duitama, entonces no es común ver uno como tutor de la UNAD un estudiante de su propia zona. Pero bien, bienvenidos los estudiantes de las otras zonas de verdad aquí a esta concomitancia y esta concurrencia de zonas del país. Sí, lo que acabas de expresar es todo el conjunto de situaciones históricas estructurales que han conformado el sistema monetario mundial así como es hoy. Pero para ser más puntuales, a veces parece ser, como decía la navaja de Ockham, metodológicamente y epistemológicamente hablando, la explicación más sencilla es la más ágil. Sí, las que has mencionado son todas las estructurales que incluso al principio yo mencionaba, el tema del sistema monetario mundial de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, el Fondo Monetario y todo esto de tema de la fortaleza del sistema monetario global. Pero la explicación de específicamente de por qué un dólar no vale un peso es mucho más sencilla de lo que pareciera. Sencillo. Si una manzana, si un limón vale, no, perdón, si un durazno, no lo pongamos con duraznos, limones y naranjas ya. Si producir un limón vale lo mismo o cuesta lo mismo en horas de trabajo, en costos, en insumo, cuesta lo mismo que producir una naranja, pues un limón se intercambia por una naranja. Si ambos están iguales de abundantes, un limón vale una naranja. Aquí, si vale lo mismo, si cuesta lo mismo producir un dólar que producir un billete de un peso, deben valer lo mismo. Producir en costos operativos para producir un papelito que se llama billete, eso es muy barato, ¿listo? ¿Quién produce los dólares? Estados Unidos, la Reserva Federal es la maquinita, no la reserva como tal. El Tesoro norteamericano, que depende de la Reserva Federal, la Fed en Estados Unidos, es la institución encargada de producir dólares, de ponerlos en circulación a través del sistema monetario gringo y de ahí expandirlo al resto del mundo y los bancos. O sea, la oferta de dólares está a cargo de Estados Unidos. La oferta de pesos estará a cargo de ¿dónde? De Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta de por qué no vale un peso, no vale un dólar, ¿por qué será? Porque uno de los dos bienes es más escaso que el otro bien. Es muy sencilla la respuesta. Muy sencilla. Entonces, un dólar vale 4.000 pesos. Quiere decir que, ¿cuál es el bien más abundante? ¿El dólar o el peso?
El ¿Cuál dólar, está? evidentemente. El dólar es más abundante, pero vale 4.000 pesos. Ah, perdón, pensé que se refería a nivel mundial, pero o sea, en nuestra localidad, acá en Colombia, Sí, lógicamente el claro, en peso. Colombia. ¿Cuál es más caro? En Colombia, ¿cuál es más? Muy bien por el contexto, Andrés. En Colombia, ¿cuál bien es más caro, el dólar o el peso? El dólar, ahora sí. Uh-huh. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué es más caro en Colombia el dólar que el peso? Sencillo, porque no producimos dólares. No tenemos, no podemos prender a funcionar, prender la maquinita de imprimir dólares. No lo podemos hacer porque no tenemos la potestad sobre la Reserva Federal y el Tesoro norteamericano, que es allá en donde está la imprenta de producir dólares. Listo, es por eso. ¿Estamos de acuerdo? Uno por eso. Y dos, los pocos dólares que llegan a Colombia, entre comillas pocos, los podemos conseguir solo y solo sí a través del comercio internacional. Vendiendo bananos, café, petróleo, y todo eso tiene que ver con la explicación que dio Laura hace un momento y que yo di también y que Luis Eduardo y Andrés intentaron, digamos, exponer de una forma muy sucinta, pero que es más compleja y que tiene que ver con lo que Laura decía, leer las fuentes que están ahí, leer un poquito más y ampliar para que, digamos, ampliar un poco. Dígame, Andrés. Profe, una pequeña pregunta. Usted dice que, digamos que para conseguir los dólares es meramente por a través del comercio internacional. Entonces, dentro de ese propio comercio Bien, internacional entra lo que vendría siendo las remesas, porque también son una fuente de ingresos de perfecto. dólares al país. Entonces ahí vamos a ver la estructura de la balanza de pagos. Muy bien. Entonces para conseguir Perfecto. dólares, sí o sí hay que hacer comercio internacional. Y el comercio internacional de todo país tiene dos escenarios. El tema de el comercio del mercado financiero y el tema de los bienes físicos como tal. Un bien físico es un banano, una manzana que yo me como. Y un bien financiero es un crédito o unas divisas, o como Andrés lo ha dicho, o unas remesas que me ha enviado mi tío de allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene esos dos niveles. Perfecto. Y allá vamos hacia el escenario de la estructura económica de corto y de mediano plazo y la de gran o largo plazo o estructural. Si podemos vender mucho café, petróleo, porque en 70 años hemos sido muy buenos para producir eso, entonces tendremos más dólares. Y si tendremos más dólares, el dólar con respecto al peso bajará o subirá de precio. ¿Qué me dicen? Ahora, muy bien, porque está más barato. Entonces viene lo que se llama la famosa devaluación de la tasa de cambio. Y eso tiene que ver ya con el problema de la tasa de cambio. Entonces viene Profe, aquí que en la presentación, dígame, ¿te puedo preguntar sí, otra cosa? sí, ya desde ya. Entonces ya vamos a entrar a mirar lo de la tasa de cambio, pero pregunta. Es que cuando yo estaba como intentando entender qué haya pasado como antes de, pues creo que hay muy poquita información desde antes de 1970 porque Muy bien. como que por esa época creo que se creó Desarrollo o algo así, no sé. Sí, claro, Y en ellos Colombia. Y son el los DANE que, viene desde los años 60 y 50 y Desarrollo y la Sobancaria vienen desde los años 50, 60. Estas instituciones colombianas económicas vienen generando estadísticas desde esa época y ahora ya está más perfecto ese proceso y abundan las estadísticas. Y si tú vas a la página web del DANE, del Banco de la República, de la Sobancaria y de todas estas instituciones nacionales, vas a encontrar todos los datos que necesites, como este que tengo y que lo quiero que lo están viendo. Ese es un dato, por ejemplo, para el 22 de noviembre de 2022. ¿Qué ven ahí? Una tendencia de la que, lo que nos decía Andrés, de la tasa de cambio. Por ejemplo, en el año 2021, en noviembre, la tasa de cambio estaba a 3.700 y en noviembre de 2022 estuvo a 4.800. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál de los dos bienes se encareció más, el dólar o el peso? El dólar. Muy bien, el dólar. O sea que es más escaso o más abundante. Si pasa de 3.700 a 4.800, ¿es más escaso o más abundante? Se hizo más escaso. Muy bien, porque en economía, aplicando el análisis de Adam Smith, el básico, hablando de lo relativo de los bienes, los valores son relativos. Entonces, es más escaso aquí el dólar. En esta tendencia que vemos acá, se muestra que el dólar es más escaso. ¿Por qué se hizo más escaso en ese periodo?
¿Qué pudo haber pasado entre noviembre del año 2021 y noviembre del año 2022? ¿Por qué se hizo más escaso? ¿Qué me dicen? Que eso es lo que van a utilizar ustedes para desarrollar su tarea. ¿Por qué en noviembre del 2021 pudo estar, el dólar era de 3.700 y pasó a 4.800? Entonces, las causas por las cuales pasó eso son de dos tipos, coyunturales y estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se hizo más caro el dólar por varias causas, coyunturales y estructurales. Y como estamos hablando de bienes y servicios, y el dólar es un bien y servicio ya hoy en día, que lo necesitamos, entonces estamos hablando de oferta y demanda. El valor de la tasa de cambio en el mercado mundial de divisas se establece por oferta y por demanda. Cuando el dólar pasa de 3.700 a 4.800 en Colombia, aquí en las casas de cambio, en el Banco de la República, en los bancos comerciales, es porque hay menos dólares. ¿Por qué hay menos dólares? Primera razón, porque la Reserva Federal dejó de imprimir billetes y está inyectando menos dólares en su sistema bancario gringo y por ende están llegando menos dólares acá. Segundo, porque estamos exportando menos café, petróleo, banano, como dice la canción, oro, petróleo, café y banano. Y si estamos exportando menos café, petróleo, café, banano, frutas, verduras, hortalizas, gulupa, maracuyá, plátano, menos algodón, menos sorgo, menos arroz de Casanares. Si estamos exportando menos de eso a Estados Unidos o a otros países, obtenemos menos dólares. Y si hay menos dólares, se hace más caro y pasa de 3.700 a 4.800. Otro, porque exportamos menos petróleo. Si exportamos menos barriles de petróleo hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Japón, entonces nos llegarán menos dólares y pasa de 3.700 a 4.800. Y la tasa de cambio se devalúa, la tasa de cambio del dólar en pesos, ¿se devalúa o se revalúa? Contéstenme, por favor. En este caso se devaluó. Muy bien, se devalúa. En este caso puntual ya se devaluó porque nuestro peso es más abundante frente al dólar, es más barato, vale menos, compra poco. Entonces, un bien que valga $1, para conseguir un bien que valga $1, denme un ejemplo de un bien que valga $1. Un ejemplo de un bien que cueste solo $1. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes? De un bien que pueda costar un solo dólar. ¿Qué dicen ustedes? Cualquier bien. Un bien que valga $1, para conseguirlo tengo que dar 3.700 en noviembre de 2021. Y ya en noviembre de 2022 tengo que dar 4.800. Entonces no lo pongamos con un solo bien. Pongámoslo con un computador. ¿Cuánto vale un computador en dólares? ¿Cuánto puede costar un computador en dólares? Pues $1.000. depende, no sé, supongo que teniendo en cuenta si vale 2 millones, actualmente serían más o menos $500 aproximadamente. Entonces, un computador que valga $500, que estuviera valiendo $500 en noviembre de 2021, lo podría comprar multiplicando 3.700 pesos por $500, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y para noviembre de 2022 tuve que utilizar más dinero. Entonces tuve que coger y multiplicar 4.800 por $1, perdón, no por $500, por $1. 4.800 por $1. Ya ahí sí por $500, el precio en dólares de computador no subió, pero tuve que dar más pesos. Entonces ese es el problema de la devaluación de la tasa de cambio, que nos afecta para los bienes importados. Y entonces ahí viene el problema de la estructura arancelaria y de la estructura de la tasa de cambio, afectando la balanza de pagos. Entonces la balanza de pagos se ve afectado por el movimiento y la dinámica de la tasa de cambio. Si el dólar sube de precio, como ahí estamos mostrando en el ejemplo, y ya para comprar un computador no puedo utilizar los mismos 3.400 pesos por dólar, sino 4.800 pesos por dólar para comprar ese mismo computador, entonces tenemos que invertir más dinero, utilizar más dinero en pesos para comprar ese mismo bien y eso es un problema. Y ese problema afecta a consumidores, empresarios, industriales que usen insumos producidos en otros países, materia prima producida en otros países, quienes traen maquinaria pesada, por ejemplo, aquí no producimos bulldozers, no producimos
equipo de transporte pesado, no producimos equipo de aviación, no producimos motores más especializados para ciertos procesos industriales, maquinaria especializada para ciertos procesos industriales. Entonces, adquirir la maquinaria, los insumos, cuando el dólar sube, implica que va a ser más costoso en periodos de mediano plazo, como se muestra en esa gráfica. Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, comprar, por ejemplo, maquinaria pesada, dando más pesos por dólar, se hizo más caro, porque la tasa de cambio se devaluó. ¿Y eso cómo afecta a la famosa balanza de pagos? Pues resulta que la estructura de balanza de pagos me dice que si tengo que utilizar más pesos para comprar más dólares, o los dólares son más caros, entonces voy a entrar en lo que se denomina déficit de balanza de pagos, porque con los mismos dólares que he logrado comprar las mismas mercaderías, vendiendo café, petróleo y banano, ahora voy a tener que utilizar más pesos para adquirir esos mismos dólares, y voy a entrar en una situación muy compleja en donde voy a tener que recurrir al mercado internacional para conseguir esos dólares y poder comprar la misma maquinaria, los mismos computadores, insumos, maquinaria pesada, equipo de transporte pesado que no se produce acá, ¿sí? Porque ese faltante de esos dólares, ¿dónde lo consigo? Aquí no lo puedo producir, tengo que recurrir al mercado internacional. Por eso aquí se muestra que los ingresos y gastos de la balanza de pagos de cuenta corriente me genera un saldo. Si el saldo es positivo, tengo dólares. Si crece ese saldo, tendré más dólares. Si crece todavía más ese saldo, tendré más dólares y podré comprar cómodamente las importaciones de los bienes, o sea, poder comprar cómodamente los bienes que no produzco acá, pagando con ese excedente de dólares cómodamente ese comercio internacional. Ahora bien, si no los tengo, tendré que recurrir al mercado internacional financiero para conseguir esos dólares que me hacen falta, el faltante. Entonces viene la otra balanza, la balanza financiera. Entonces las empresas se endeudan en dólares, adquieren, digamos, créditos en dólares para hacer todas sus operaciones, los bancos también se endeudan y traen dólares y ofrecen dólares aquí nos podemos endeudar en dólares, el Banco de la República tiene dólares guardaditos y también los ofrece, etcétera, etcétera, y el mercado mundial ofrece dólares, y si necesitamos muchos dólares porque no estamos generando los dólares suficientes, terminamos endeudados, y la balanza financiera tendrá un saldo a su favor, pero que para la balanza de cuenta corriente es negativa, en donde estaremos en déficit. Entonces, para conseguir lo que necesitamos para comprar los bienes físicos, en esta balanza tendremos que hacer unos movimientos muy importantes. ¿Qué es la balanza por cuenta corriente? La balanza en donde se registra la compra de bienes y servicios, Entonces, banano, café, petróleo, maquinaria, barcos, equipo de oficina, todo lo que se compra y se venda, eso es balanza de cuenta corriente porque son bienes físicos. Incluso servicios, los servicios que se transen en el mercado mundial, cualquier tipo de servicios, un flete, un servicio financiero, etcétera. Y aquí la balanza financiera sí registra los montos gruesos de la dinámica de créditos internacionales, no el servicio como tal, sino la balanza gruesa de créditos internacionales. Y entonces, inversión extranjera directa, inversión de cartera, otras inversiones, todo lo que tiene que ver con entrada y salida de dólares que financian otros procesos, pero que se registran como bienes financieros. Y eso da unos saldos. Esa es la famosa balanza de pagos. Cuando decimos que tenemos balanza de pagos déficit superavitaria, quiere decir que estamos exportando, vendiendo mucho más de lo que necesitamos para comprar importaciones. Es sencillo de entender y ese es un componente que se ve afectado por el comportamiento coyuntural de esto. Ahora sí, ya habiendo visto eso, lo último que nos queda ver es que para que ese comercio internacional no se deje afectar coyunturalmente por el comportamiento dinámico de coyuntura de la tasa de cambio, hay otras estrategias que ustedes mismos han mencionado acá, y es esa estructura de largo plazo. Y esa estructura de largo plazo son los instrumentos de política comercial que todo país tiene para mejorar su proceso de desempeño de su comercio internacional. Tiene Colombia, tiene Brasil, tiene Venezuela, ha tenido Estados Unidos, bueno, no tanto, pero sí, lo tiene China, sí que más, Corea del Sur, y todos los países implementan, ¿qué? Implementan instrumentos de política comercial que se dividen en dos escenarios: medidas arancelarias y medidas no arancelarias, fuera de la política cambiaria que afecta esto. La política cambiaria afecta cómo se comporta la tasa de cambio en dos escenarios, o en tres, diría yo.
La política cambiaria tiene 3 escenarios de control de cambios que se llaman control de cambios. El control de cambio flexible, el medianamente flexible y el control de cambios totalmente controlado o totalmente cerrado. Eso ya no existe, el control de cambio cerrado ya no existe. Hoy en día el flujo de divisas en los mercados mundiales es libre, casi que totalmente libre, ya los países no implementan mucho control, salvo los países más cerrados como Cuba y otros países, pues controlar mucho el flujo de divisas, pero Colombia ya no lo implementa así. Y esa es una estrategia, el tema del control de cambios. Y la otra estrategia son estas, barreras al comercio, que son barreras arancelarias y barreras pararancelarias o no arancelarias. Entonces, entre las barreras arancelarias, los impuestos y los subsidios. ¿Qué quiere decir un arancel? Un impuesto o un subsidio. Entonces le ponemos impuestos a la importación de tela índigo para que los productores de índigo colombiano y de jeans colombianos no se tengan que enfrentar a la competencia y los importadores de jeans de otros países tengan que pagar un impuesto y así subir el precio de ese bien en el mercado interno. Y eso hace como una afectación, una alteración al mercado interno. Otro ejemplo, entonces le ponemos un arancel o un impuesto al café importado del Congo o de Costa Rica o de Brasil. Y entonces el café importado paga un arancel del 2% y hace 2% más caro el precio en el mercado interno de ese café importado. Y el café nacional no paga impuesto, obviamente, entonces es más competitivo. Y así incentivamos, porque la economía es un proceso de incentivos y de desincentivos, incentivamos o estimulamos la compra por bienes nacionales. Son estrategias que pueden dar resultados esperados o no. Y entonces los aranceles se han utilizado a lo largo de la historia en los países emergentes como Colombia y los países de la zona latinoamericana como formas estratégicas de promover, estimular o desestimular a través de esas políticas los mercados nacionales en relación a los mercados internacionales. Los subsidios también se usan. Entonces podemos el gobierno puede decidir darle una parte del costo de producción a los cafeteros para que ellos no tengan que incurrir en unos costos muy elevados y así vender un precio competitivo la libra de café en el mercado internacional. Eso también se puede usar. Latinoamérica y los países emergentes casi no utilizan subsidios de ese tipo. Latinoamérica no lo hace, pero sí lo ha hecho mucho el mercado, lo hace mucho la zona euro, lo ha hecho Estados Unidos y otros países que protegen sus mercados pecuarios, agropecuarios, su producción de alimentos con subsidios. Entonces ese ya es otro escenario. Y las barreras no arancelarias, todo lo que tiene que ver con limitar los volúmenes y las cuotas de importación de ciertos bienes para que no invadan el mercado interno y hagan competencia a nuestros productores, por ejemplo, el caso de la papa, el caso del trigo, el caso del algodón, a veces, por ejemplo, la producción de arroz, etcétera. Ahorita el paro de arroceros tiene, digamos, esa situación que le están pidiendo, bueno, unas cuotas de importación porque la importación de arroz en el mercado mundial, la importación del arroz que viene del mercado mundial está acabando con la producción nacional y aquí los costos son muy elevados para producir una hectárea una hectárea de arroz en Colombia es mucho más costoso que lo que lo pueda estar haciendo, por ejemplo, Singapur o que lo pueda estar haciendo Vietnam. ¿Sí? Entonces el arroz de Vietnam va a ser más barato y entonces si no le ponen una cuota o no le ponen un arancel, entonces nos van a acabar con nuestro arroz nacional porque esa cuota de mercado se la gana el productor externo. Así de sencillo. Restricciones voluntarias a las exportaciones, para que, por ejemplo, lo que se quiera mandar aquí al mercado interno se mande al mercado interno. Entonces, si queremos la carne de mejor calidad, es imponer una restricción para que la carne de la costa atlántica no salga de la costa atlántica y se quede y se distribuya en el mercado nacional, por ejemplo. Registros de contenido nacional, o sea, normas de origen. Si no cumple ciertos estándares o parámetros, exportar, por ejemplo, carne, no la pueden exportar y entonces se queda en el mercado interno o se le exige ciertos estándares a la carne que viene de otros países para el mercado interno. Listo. Políticas antidumping, es decir, si China nos manda automóviles a menos del costo de producción porque ellos son así, eso es lo que se llama competencia leal, entonces nos van a mandar precios de bienes de ese tipo del mercado automotriz muy baratos y van a acabar con la producción automotriz nacional porque ellos están utilizando estrategias desleales, lo que se llama el dumping. Disposiciones sobre compras estatales, entonces ya son decretos específicos que puede decidir el gobierno de turno hacer, entonces cerrar las importaciones de papa de Ecuador y de Perú y dejar
que se venda la papa nacional producida en Nariño y en Boyacá y en Cundinamarca y en Santander, etc. Y políticas administrativas, pues obviamente todo lo que tiene que ver con una estructura administrativa de cobro de impuestos, de control de precios, que a veces eso se hizo mucho en los años 70, ya no se hace tanto, por lo que los mercados se globalizan, por lo que las importaciones se permiten, etc. Entonces, esas son las políticas comerciales. Para esas políticas comerciales ayudan a sostener una política o una estructura exportadora que trate de minimizar los efectos coyunturales del precio de la divisa. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, eso pasa cuando se combinan los dos escenarios para tratar de generar una situación exportadora y de comercio internacional muy ágil. Y ya terminando, vamos a ir a la guía. Y discúlpenme porque ya son las 9:06. La primera pregunta dice: Caso 1, evolución del PIB y el comercio internacional. Contexto, antes de la apertura económica, lo que les estoy diciendo. Ahora sí quiero, por favor, y le voy a pedir el favor a alguien que anote ahí en el chat. Si quieren anotar en el chat las conclusiones de lo que vamos desarrollando ahí para que lo tengan presentes, listo. Cualquiera de ustedes puede anotar ahí. No sé si, si Andrés o Laura. Entonces va anotando lo que vamos diciendo en las respuestas y eso va quedando ahí grabado. Todo va quedando grabado, ¿listo? Yo lo que quiero exigir de ustedes es que por favor, interpreten muy bien sus respuestas. Interpretación de respuestas, es lo más importante acá. Listo, entonces vamos a el tema aquí de las preguntas. Listo, entonces pregunta caso 1, contexto. Antes de la apertura económica en 1990, Colombia operaba con una economía cerrada, con un PIB de 120 mil millones. Sí, claro, antes de la apertura, es decir, Colombia producía más para el mercado interno y el mercado de divisas era, digamos, muy controlado. ¿Sí? Con un PIB de 120 mil millones de dólares y exportaciones que representaban solo el 10%, claro, todo era para el mercado interno. Y para 2023 el PIB asciende ya a 400 mil, claro, hace 40 años que se hizo la apertura, la famosa apertura económica de Gaviria, que eso hizo un revolcón en el mercado nacional. Y cuando ya para este 2023 el PIB asciende a 400 mil millones de dólares y las exportaciones constituyen el 35%. Sin embargo, la balanza de pagos históricamente ha presentado déficit en cuenta corriente, ha alcanzado hasta menos 4% del PIB. Sí, corriente, es decir, siempre estamos teniendo que conseguir los dólares que nos faltan para importar en el mercado internacional. Caso 1, pregunta, analice cómo la apertura económica influyó en el crecimiento del PIB colombiano y su relación con las exportaciones. Argumente su respuesta. Entonces, ¿a qué tienen que recurrir? Entonces tienen que recurrir a que, lo primero, si quieren anotar ahí en el chat, la apertura económica incrementó el flujo de bienes y servicios en el comercio internacional en los últimos 50 años. Después de los últimos 40 o 50 años que ya llevamos de apertura, el flujo de bienes y servicios por comercio internacional se incrementó. Y entonces esto generó una situación en donde se aprovechan los escenarios de ventajas comparativas a los que hacía referencia la tarea 1. Entonces podemos producir lo más eficiente acá con menos costos y comprarlo más barato en el mercado internacional y entonces estamos aprovechando las economías de escala con ventajas comparativas y entonces eso hace más ágil nuestro comercio internacional. Segundo, como las divisas ya no tienen restricción, entonces con divisas más baratas podemos comprar insumos más baratos y adquirir bienes y servicios más baratos en el comercio internacional en esta época de apertura económica, en estos escenarios de apertura económica en los que nos hemos visto involucrados. Esas son las dos primeras razones, un flujo mayor de comercio de bienes y servicios con bienes de insumos más baratos, con, digamos, una dinámica del comercio internacional mucho más ágil en logística y en otros escenarios que nos permite ser más eficientes en lo que podemos producir y comprar bienes más baratos que no producimos acá, pero con competitividad. Y entonces esto nos produce tener un aparato productivo que sea mucho más ágil. Y la segunda es que adquirimos en el mercado internacional de divisas, las divisas, digamos, más ágilmente, a pesar de que han subido de precio las divisas, el dólar se ha venido devaluando constantemente, de todas formas, antes de la apertura económica, las fluctuaciones de esa tasa de cambio eran muy sustanciales. Incluso las estrategias de comercio internacional hacían que la devaluación fuera muy rápida, muy veloz. Ahora ya no es ese el escenario, por tanto ya el comercio internacional está más blindado. Siguiente, ¿qué efectos específicos? Ese puede ser uno de los argumentos que ustedes pueden usar, ¿sí? ¿Por qué ese crecimiento? Analice cómo la apertura económica influye en el crecimiento del PIB. Ese puede ser un escenario que ustedes pueden utilizar, que hay un volumen mayor de comercio internacional
y que por ende entonces nos vemos beneficiados con esos volúmenes de comercio internacional en ambos sentidos. Argumente su respuesta explicando el impacto de los desequilibrios en la cuenta corriente y la importancia de un comercio internacional dinámico para corregir dichos déficits. Lo que les estaba explicando. La idea es que estructuralmente el país se permita siempre exportar más para conseguir los dólares que permiten comprar más bienes e insumos importados que no producimos acá, y ojalá la tasa de cambio no se comportara de una forma siempre al alza, sino de una manera más estable. Entonces, eso es uno de los argumentos que pueden utilizar. Siguiente, ¿qué efectos específicos ha tenido la dependencia de las exportaciones de productos básicos como petróleo y café? Claro, porque el efecto es sencillo, que nos hace muy vulnerables al comercio internacional. Como solo producimos café, banano, petróleo, ¿sí? Entonces, muchas veces el precio del café, el precio del banano, el precio del petróleo en el mercado mundial baja. Entonces, cuando Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador producen todos al mismo tiempo mucho más café, habrá más café en el mercado mundial y la cuota de café en el mercado mundial será mayor. Por tanto, esa abundancia o sobreoferta de café del mercado mundial hará que los precios del café bajen. Si tenemos precio del café muy barato, entonces eso nos afecta a nuestros productores cafeteros, a nuestros campesinos cafeteros, porque reciben menos ingresos en dólares y como los costos son muy inflexibles en Colombia, entonces costos inflexibles, con precios e ingresos a la baja. En el mercado mundial del café, los primeros afectados son nuestros exportadores cafeteros. Entonces es una de las situaciones por las cuales producir solamente algunos pocos bienes y hacer que nuestro sistema exportador dependa mucho de esa vulnerabilidad, como producir solo café, petróleo y banano, nos hace muy vulnerable a los cambios de los precios de esos productos. Y generalmente los precios de los productos agropecuarios en el mercado mundial tienden a no subir mucho y por la sobreoferta de alimentos en el escenario global, esos precios no generan mucho valor agregado y no generan, digamos, un proceso de intercambio ventajoso para el país. Entonces, lo que sí genera la producción de tecnología, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Europa, producen bienes tecnológicos, son innovadores y esos bienes siempre se valorarán más en el mercado mundial y por eso son menos vulnerables. Y además, tenemos que depender mucho de nuestras pocas exportaciones de productos agropecuarios para tener que adquirir las divisas en dólares para comprar esa tecnología que no producimos. Entonces no tenemos como esa respuesta estructura exportadora que nos permita ser menos dependientes. Y esa es la idea, que la estructura exportadora se haga menos dependiente. La siguiente, ¿cómo podría diversificarse la estructura exportadora colombiana? Con una política estructural de largo plazo. Entonces, el fomento a la producción industrial y a la producción de mayor valor agregado de muchas formas. Por ejemplo, el fomento al cambio técnico, a la innovación, a través de instituciones de fomento directo del sistema productivo colombiano. Y eso se ha venido haciendo. Entonces, hacer que la estructura productiva colombiana genere mayor valor agregado para que no tengamos que depender específicamente de los bienes básicos que siempre exportamos, café, petróleo y bananos sin transformar. Siempre dependemos de esos bienes y eso se llama diversificar a través de políticas coyunturales de mediano y largo plazo, perdón, estructurales de mediano y largo plazo, producimos o podríamos generar una estructura exportadora más sólida que nos haga menos dependientes. Caso 2, balance de pagos y uso de recursos. Contexto. En el año 85, durante la economía cerrada, Colombia financiaba su desarrollo con recursos internos y la cuenta de capital representaba solo el 2%. Ojo, Colombia financiaba su desarrollo con recursos internos y la cuenta de capital representaba, o sea, solo el 2%. Casi no teníamos que recurrir al escenario de capitales extranjeros. Después de la apertura económica, la cuenta de capital y financiera representa el 15% del PIB debido a la entrada de inversión extranjera directa. Es importante que vengan empresas internacionales a operar acá, a desarrollar procesos productivos que nos permitan exportar más y también nos ayuden a generar más ingresos en dólares. Preguntas. Evalúe cómo el caso en la estructura de la balanza de pagos ha impactado la disponibilidad de recursos para la economía colombiana. Claro, porque cuando viene una empresa extranjera y instala una planta productora de automóviles, por ejemplo acá, dígame. Sí, pregunta. Profe, no, nada más es que hable un poquito menos rápido porque sí, no claro que sí. Está anotando, ya no estoy anotando. Listo, vuelvo al ruedo. ¿Qué es inversión extranjera directa? Cuando una empresa como Volkswagen Alemania viene e instala una planta productiva aquí en Colombia de producir automóviles
eso trae toda la maquinaria, el aparato industrial, la logística, todo para ensamblar y producir automóviles acá, eso se llama inversión extranjera directa. ¿Cuál es la ventaja de la inversión extranjera directa? Que genera empleo, nos permite producir nuestros propios automóviles con patente alemana, sí, pero aprendiendo del proceso de producción, capacitando al personal, nos enseña a ser productores y ensambladores de automóviles, nos enseña a implementar procesos tecnológicos, y entonces decimos que ya producimos nuestros propios automóviles marca Volkswagen, pero producidos en Colombia, que es lo que hizo Brasil y lo que ha hecho México, lo que hizo en una época Argentina, que fue producir a través de marcas, por ejemplo, alemanas como Volkswagen y otras marcas, Mercedes y otras marcas, a copiar la inversión extranjera directa de esas grandes firmas y poner a producir en sus propios territorios a través del aparataje y del esquema de maquila, es decir, lo que se llaman ensambladoras, y desarrollar el aparato industrial y la estructura industrial para que en sus propios países, México, Brasil, etcétera, se produjeran sus propios productos de origen industrial, automotores, por ejemplo. ¿Y qué hacía México y qué hacía Brasil? Le vendía esos productos, esos automóviles producidos y ensamblados en Brasil, se los vendía, por ejemplo, a Chile, a Colombia, a Ecuador, ¿sí? O a Argentina. Entonces es un proceso de retroalimentación en donde el que gana es el país que recibe la inversión extranjera directa. Lo mismo, si viniera, por ejemplo, Nestlé de Europa y instala una planta procesadora de alimentos en la sabana de Bogotá, en donde produce leche condensada, produce leche achocolatada, produce bienes de consumo alimenticios para el mercado nacional de todo tipo, y tiene planta procesadora de lácteos, y tiene planta de esto, de endulzantes, edulcorantes, colorantes, pues lo mismo, jalona el empleo, contrata trabajadores, le enseña el proceso a los trabajadores colombianos. Colombia se tecnifica, aprende en el oficio lo que se llaman las startups y las spin-offs, en procesos de maquila, en procesos de aprendizaje, lo que Eduardo Sarmiento Palacio llamaba el aprendizaje en el oficio. Y gana el país porque esa inversión extranjera directa ayuda a desarrollar el país. Y entonces lo que hace Colombia es, esa producción nacional la puede vender a sus países vecinos. Se la vende a Ecuador, se la vende a Perú, se la vende a Brasil, se la vende a Venezuela. Y está generando ingresos en dólares, ingresos en divisas, y fuera de eso, soporta el empleo, promueve, impulsa el empleo, impulsa la industrialización regional, subregional, y es muy buena la inversión extranjera. Por eso es que ustedes pueden argumentar aquí que pregunta, evalúe cómo el cambio de estructura de la balanza de pagos ha impactado la disponibilidad de recursos para la economía colombiana. En ese caso, explique por qué la IED, o inversión extranjera directa, ha influido en el uso eficiente de los recursos. Argumenten eso. Ustedes lo que deben decir es que la inversión extranjera directa es lo que permite también el desarrollo industrial de un país, por lo que yo les he dicho, porque permite aprendizaje en el oficio, traer una planta procesadora, por ejemplo, de alimentos o con tecnología japonesa o con tecnología china acá, eso permitiría desplegar procesos de aprendizaje, de implementación de tecnología. Si Volvo de Suecia, creo que, o Scania de Suecia, que es una gran automotriz, trae e instala una planta productora y ensambladora de maquinaria pesada aquí en Colombia, pues ¿quién va a ganar? Colombia. Y entonces Colombia produce camiones Scania o Volvo y se los vende, por ejemplo, a Ecuador, más baratos, más eficientes, y digamos, el proceso de acumulación de capital se mejora. Entonces, la utilización de los factores de producción, tierra y trabajo y capital, se vuelve más eficiente y se retroalimenta. Entonces, la inversión extranjera directa es un proceso importante que puede retroalimentar los procesos de progreso y de consolidación y desarrollo del sector industrial y agropecuario en los países. Entonces van a utilizar esos argumentos y otros más. Pregunta siguiente, ¿qué sectores, por eso dice, qué sectores de la economía colombiana se han beneficiado más de esa inversión extranjera directa? Ahí les digo, en los años 60, 70, 80, las grandes firmas productoras automotrices de Japón, de Europa, de Estados Unidos, vinieron y establecieron Renault de Francia. Aquí en Duitama había una ensambladora, la famosa Sofasa Renault. Tenía una ensambladora aquí, vecina de donde yo vivo, en Duitama, y estableció el ensamblaje de autos de marca Renault, el famoso Renault 4 y el Renault 6, el Renault 18 se ensamblaban aquí en Duitama y en Antioquia, en el Valle de Aburrá, y en Bogotá había otra ensambladora, y Mazda trajo su proceso industrial, y fuimos ensambladores de automóviles, y eso nos enseñó a producir y a ensamblar automotores, a hacer carrocerías, capacitó la mano de obra, generó procesos productivos y de comercio internacional que nos trajeron divisas y dólares, porque los automotores producidos acá también se vendían en la región, y así sucesivamente, parecido al caso que les comento de Brasil.
Brasil instaló aparataje industrial ensamblador de la marca, de las firmas alemanas, Volkswagen, Mercedes, allá en su país. Por eso Brasil aprendió y también estableció un aparataje industrial de la industria aeronáutica. Por eso Brasil hoy en día es consolidado productor aeronáutico a nivel mundial con Embraer, por ejemplo, la gran empresa Embraer, que es ensambladora y productora de aviones y de aparatos de aviación tanto militar como civil, y entonces produce sus propios motores. Lo mismo en la India tiene un aparataje de producción industrial de equipo de transporte aéreo muy importante en donde ellos producen sus propias aeronaves. Todo inició con producción extranjera directa. Lo mismo Corea del Sur. Corea del Sur recibió la inversión extranjera directa industrial de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las grandes empresas japonesas se establecieron en Corea del Sur. Y Corea del Sur, ¿qué es lo que hace? Aprende a producir y se vuelve lo que es hoy. Gran productor de automotores, las grandes firmas de automotores, estuvo Daewoo en una época, ahora es Hyundai y esas otras firmas que están arrasando en la competencia mundial, y en la producción de productos electrónicos y luego en la producción de computadores y hoy en día en la producción de celulares. Pero así empezó con inversión extranjera directa, o sea, que las grandes firmas vayan y lleven sus plantas de producción y utilicen la mano de obra nacional y produzcan con tecnología productiva, con toda la logística productiva de empresas y de producción en serie en los propios países. Lo mismo México. Entonces pueden utilizar esos argumentos. Y Profe, luego qué viene, pena dígame, lo interrumpo. Me genera sí, una dígame, cuestión, ya que es tan importante la inversión pues directa internacional, digamos, sí, ¿qué política o qué excelente pregunta. movimiento puede hacer el gobierno precisamente para motivar e incentivar a Bien, que las empresas vengan muy a bien, invertir? excelente pregunta. Y ahí viene el marco de política económica y de comercio internacional que haga atractiva la inversión extranjera directa, que no la haga desatractiva, sino que la haga atractiva. Entonces, básicamente, esa se refiere a la estabilidad de los famosos fundamentales macroeconómicos. Todo país que logra atraer la inversión extranjera directa lo hace porque su marco de funcionamiento de su propio mercado y sus propias normas y su propia gobernabilidad y gobernanza así se lo permiten. Entonces, por ejemplo, Brasil es un país que atrae mucho la inversión extranjera directa, como les decía. ¿Por qué? Porque tiene una, ¿qué? Primero, inflación baja. Segundo, tasas de interés muy bajas. Tercero, un mercado financiero y de divisas en dólares y euros muy ágil y muy dinámico. Cuarto, una situación tributaria muy atractiva para las empresas extranjeras con bajos niveles de tributación para esas empresas. Quinto, unos costos laborales y operativos muy bajos para esas empresas. Sexto, y también importante, una situación financiera estable y competitiva de los bancos en ese país. Noveno, perdón, octavo, noveno, sí, voy en el octavo, noveno, una situación jurídica importante para esas empresas, que haya garantías jurídicas para esas empresas y esa inversión extranjera, que no haya, que haya reglas de juego claras, lo que con todo respeto algunos decían en la época las inversiones, confianza inversionista. Había un presidente, yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con el hombre, pero el hombre sí decía una verdad que hoy en día es importante rescatar, confianza inversionista. Entonces esa confianza inversionista va por eso. Y la última, una situación política y de orden social y de orden público muy estable en esos países. Entonces, a esa gran pregunta que usted, mejor dicho, ahí sí, mejor dicho, sacó el bombillo porque hizo la pregunta del millón en este CIPAS. Esa era la pregunta que en últimas tenían que hacerse y que ustedes se hacen para hacer su tarea. Esa es la pregunta polémica que se deben hacer. Muy bien. ¿Quién formuló la pregunta? No vi quién la formuló. Andrés, discúlpame. Sí, yo creo. Muy bien, Andrés. Esa pregunta polémica es la que se tiene que formular para hacer la tarea. ¿Cuál es la formulita para atraer esa inversión extranjera directa? Pues todo lo que les he dicho. Si un país tiene muy alta inflación como Venezuela, no, nada, se va la inversión extranjera directa, se vuela y se va. Si se va la inversión extranjera directa, se van las plantas productoras de automotores, de cerveza. Entonces, Polar, la cerveza venezolana insigne, dejó de ser una cerveza insigne porque se fueron los inversionistas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en Colombia, ¿por qué han venido a invertir en el ámbito de la cerveza? Porque había en una época también unas condiciones, todas esas que he nombrado, esas 8 o 9 que nombré,
que ojalá las tengan presentes y las escriban ahí si quieren escribir, o en la grabación cuando vean el CIPAS, las tengan presentes. Entonces, eso es lo que digamos, haría un escenario, un marco atractivo a la inversión extranjera directa. Por eso hay países que tienen mejores escenarios y marco económico más ágil que beneficia esa inversión extranjera directa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso. Pero vamos con la siguiente pregunta. Y bien la pregunta porque esa pregunta me hizo contestar muchos interrogantes. Discúlpenme. Paso 2, pregunta 1, discúlpenme. Entonces dice, perdónenme, por Dios. Y evalúe cómo el cambio de la balanza de pagos ha impactado la disponibilidad de recursos, como les digo. ¿Qué sectores de la economía colombiana se han beneficiado más de la IED? Que es lo que ya les he dicho. Por eso decían, la confianza inversionista, todos los sectores, industrial, de alimentos. ¿Cómo llegó la inversión de alimentos aquí a Colombia? Así, con unas reglas de juego claras, con un contexto macroeconómico estable. ¿Cómo llegó la inversión financiera a Colombia de los grupos financieros de España, de Portugal, incluso de China? Con un escenario macroeconómico estable, con un escenario político, jurídico estable, incluso en orden público, con unas reglas de juego claras para los inversores estables, con una baja inflación, con unos costos laborales más bajos. Por eso estos países como China y emergentes, como Singapur, Malasia, los tigres asiáticos, ellos se cuidan en eso, ellos hacen un marco macroeconómico muy, muy atractivo a los inversores extranjeros. Entonces Malasia recibe toda la inversión extranjera directa porque tiene costos bajos, muy bajos laborales, flujos financieros muy ágiles, impuestos muy bajos para esas empresas, reglas jurídicas muy, muy estables para esas empresas. No les molestan la vida a los inversores, mejor dicho. Así de sencillo. Y eso es así, no hay que decir otra cosa. Entonces, cuando las políticas contradicen ese marco y tratan de ahuyentar la inversión, pues eso es contraproducente. Entonces viene el problema de si los países como Venezuela hicieron lo que no tenían que hacer, ahuyentando la inversión extranjera directa, espantando al inversor. Si Colombia va por el mismo camino o no va por el mismo camino. Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Listo? ¿Y qué genera en última toda esa inversión extranjera directa? Empleo, aprendizaje en el oficio, que nos enseñen tecnología, ¿qué es lo que han hecho los países emergentes? ¿Cómo Corea del Sur surgió? Así surgió. ¿Cómo China surgió? Así surgió. Por eso las firmas japonesas le enseñaron a los coreanos a producir industrialmente. Las firmas alemanas, ustedes han visto un camión chino que pasa por ahí que se llama Fotón, que uno dice, eso es como ver un camión Volkswagen, pero chino, porque su base tecnológica es de Volkswagen, de la firma Volkswagen. De hecho, Volkswagen ya está dejando de fortalecer sus plantas en Alemania y se está yendo más a China y a otros países, porque la mano de obra china es más competitiva, es menos costosa, más competitiva, se adapta más, y eso también es importante. Y dice, ¿qué riesgos podría enfrentar Colombia al depender de la inversión extranjera en sectores extractivos? Pues sí, allá en sectores como la minería sí es otro problema. Entonces viene la Drummond, que es una empresa gringa de extracción minera de oro, viene y acaba aquí con las cuencas hidrográficas, viene y explota y daña y contamina y mete mercurio, ese es otro tema. Entonces, no es lo mismo la inversión extranjera directa en el sector minero, en el sector agrícola, que en el sector industrial. Deberíamos promover esa inversión extranjera directa en el sector de alimentos y en el sector industrial. Ustedes saben que aquí en Colombia hay unos menonitas que son de origen alemán, que en la altillanura se han dedicado a comprar tierra y están produciendo toneladas de alimentos. Eso es bueno, pero también en el sector industrial. Entonces, promovamos eso. Ya en el sector minero, ahí sí se requieren de esos controles más específicos y que no sea dependencia de explotación petrolera exclusivamente. ¿Cómo? Con lo que les he dicho, con ese ámbito atractivo de la inversión extranjera directa. Por eso la tarea es muy, muy puntual en lo que pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy puntual y eso les da avisos a ustedes de lo que puede ser. Discúlpenme porque es que no puedo cuadrar aquí. Listo, caso 3. Equilibrio en la balanza de pagos y sostenibilidad. En el año 70 al 89 Colombia mantenía un equilibrio en su balanza de pagos. Sí, sí. Es decir, importábamos y nos servía, exportaciones nos sirven para importar. Dígame. Pues perdón que lo interrumpa, pero Sí. que si nos puede decir más o menos como de qué libro sacó esta información de todos los países muy bien, y de perfecto, cómo avanzaron en el sector industrial y eso. Del libro, pues, específicos son muchos.
Son muchos. El libro de Krugman les enseña mucho. Pero yo les voy a dar un consejo. Lo que pasa es que si ustedes leen un libro que se llama Introducción a la Macroeconomía Colombiana de Eduardo Lora, ese libro ya no está, ya es muy antiguo. Yo aprendí macroeconomía leyendo y toda esta teoría la aprendí leyendo a Eduardo Lora, a José Antonio Campo, el que fuera ministro, leyendo esos libros, el de Introducción a la Macroeconomía Colombiana, pero son libros ya que están desactualizados. Pero en las fuentes que tienen ahí, en el libro de Krugman que está ahí, pueden mirar también cómo ha sido la historia. Y el otro tema es que las fuentes que tienen ahí les pueden servir puntualmente. Entonces, en ese escenario, ustedes simplemente miren, por ejemplo, el libro de Krugman y miren el capítulo 1 y el capítulo 2 que les explica cómo es la estructura básica de comercio internacional de los países y cómo los países emergentes se han venido consolidando. Malasia, Singapur, Corea del Sur, cómo los modelos exportadores se han venido consolidando. Incluso pueden mirar los otros capítulos ya si quieren, el capítulo 3, el capítulo 4. Pueden mirar las macroeconomías que han utilizado en sus periodos pasados también. Pero ese libro que les comento, que ya no existe mucho porque es un libro que ya no se volvió a actualizar, se llama así, Introducción a la Macroeconomía Colombiana, y les enseña mucho. Hay otros libros de macroeconomía colombiana y Historia Económica de Colombia del mismo señor Ocampo, y hay otro que se llama Historia Económica de Colombia de Kalmanovitz, pero son libros que ya no están actualizados porque no se volvieron a volver a actualizar, pero son libros históricos que pueden servir. Pero no se afanen, miren en lo que puedan encontrar y lo que yo en estos días les pueda divulgar también por el correo interno, se los voy a divulgar para que se informen mucho más. Listo. Y caso 3, es lo mismo, entre 70 y 89 Colombia ha mantenido un equilibrio en su balanza de pagos. Por el control de importaciones y exportaciones, tras la apertura económica, el déficit en cuenta corriente ha crecido. Claro que sí, el comercio internacional ha permitido tasas de crecimiento promedio del 4.5. Pregunta, discuta la importancia de mantener un equilibrio en la balanza de pagos, por lo que les he dicho, porque es importante que el país genere las divisas necesarias. ¿Para qué? Para que con esos dólares podamos comprar los insumos, los bienes baratos, la tecnología, que nos permita comprar esa tecnología, pero con esos dólares. Y diversificar la estructura exportadora, porque solo exportando petróleo, café, banano, no podemos conseguir suficientes divisas. Por eso la importancia de cómo de mantener el equilibrio en el comercio internacional, pero eso no es coyuntural, es estructural, es diversificar la estructura exportadora. Siguiente, ¿cómo ha cambiado la política comercial de Colombia? Eso sí lo pueden mirar en las fuentes que están ahí, cómo ha cambiado la política comercial de Colombia desde la apertura. Ya vamos a mirar las fuentes de una vez y les digo en dónde están. Ávila Quiñones, globalización, les sirve. Economía internacional de Krugman, miren, ahí está. Pero les voy a dejar ya aquí en el chat el libro de Krugman. Aquí les voy a dejar el libro de Krugman. Pero los libros que les digo, sino que no están ahí porque son libros desactualizados. Mal haría yo en decir, recurran a un libro desactualizado porque no me van a permitir, y aquí en la UNA eso es muy serio de poner libros desactualizados, no es así nomás. Entonces permítanme, les pongo el libro de Krugman aquí para que lo bajen. Economía Internacional de Krugman y Oberthal. O las macroeconomías. Listo, ahí se los envié. Ay, no me permite cargar. No, entonces se los voy a divulgar mañana por el correo interno, ¿listo? No hay problema. Entonces, con todos estos argumentos, para no quedarme mucho ya y no cansarlos más, el de Krugman les sirve y vamos en las preguntas. Entonces, para la pregunta de discuta la importancia de mantener un equilibrio en la balanza de pagos, por lo que les digo. Luego, ¿cómo ha cambiado la política comercial? Consulten en internet en esas fuentes y si yo les encuentro algo mañana sobre historia de la política comercial en Colombia en los últimos 50 años, les voy a divulgar, pero ha sido así, ha sido un cambio y en esas fuentes que están ahí reseñadas también les habla de eso. Entonces miren por favor esas fuentes, tanto del RAC 1 como del RAC 2, en las de la unidad 1, por decirlo, ahora ya no se llama unidad sino RAC, ahí en el curso, las fuentes de 1 y de 2, ¿listo? ¿Cómo ha cambiado la política comercial colombiana desde esa época, desde la apertura económica? Como les digo, ya Colombia no es un país cerrado, sino abierto, aperturista, que es flexible en su comercio internacional, ya no tiene ni utiliza tantos aranceles, ya es difícil que implemente una política arancelaria, ahora
Los flujos de comercio internacional de Colombia son dinámicos tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado financiero y como en la entrada y salida de divisas. Más o menos ese es el resumen. Si Colombia decidiera implementar mayores controles comerciales, ¿qué efectos podría tener esta medida en el PIB? Pues fácil. Si impone muchos aranceles a las materias primas, eso va a afectar al sector productor, a todos los sectores agropecuario, industrial, y eso va a encarecer los procesos productivos y vamos a ser menos eficientes. Hoy en día es difícil implementar políticas muy proteccionistas porque esto afecta indirectamente el aparato productivo. Paso 3, analizar el comportamiento relativo en todos los periodos de la tabla 1. ¿Qué es lo que van a hacer? Tabla 1, nos vamos a la guía y les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Voy rápidamente a la guía, que aquí la tengo, ya la tengo descargada. Discúlpeme, guía, escritorio, descargas, guía de aprendizaje, tarea 2. ¿Me dicen si la están viendo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ahí se ve. Perfecto. Entonces dicen, paso 1 ya. Paso 2, analizar el comportamiento relativo en todos los periodos de tiempo de la tabla 1. Escoger relativo, ¿qué es? Muy sencillo. Un análisis relativo es coger y mirar la cifra absoluta y mirar cómo varía periodo a periodo. ¿Cómo varía? Entonces es lo que se llama tasa de variación porcentual. Entonces, por ejemplo, dice balance de pagos cuenta corriente, balance de pagos ingresos secundarios, balance de pagos ingresos primarios, que son recta factorial trimestral, balance de pagos cuenta financiera trimestral, millones de dólares. Y aquí miran unas cifras tanto negativas como positivas. Entonces, cogen cada una de estas cifras y la comparan. La pueden comparar, por ejemplo, de un periodo largo. Para el periodo 2014, 31 del mes 03, la comparan con la última que es para 2024 y pueden analizar cómo es o cómo se ha comportado o cuál ha sido la tasa de variación desde ese periodo hacia desde ese año hacia este último año. Y pueden hacer aseveraciones, observaciones y conclusiones. Y pueden comparar cuál ha sido la tasa de variación porcentual. ¿Cómo se saca una tasa de variación porcentual? Entonces voy a ir a un Excel rápidamente aquí y una tasa de variación porcentual se saca, por ejemplo, aquí. Entonces, discúlpame, y me dicen, no se encuentra, ay, por Dios, Jesucristo. No, otra vez ya. A ver si puedo escribir aquí, listo. Entonces, año 0 y año 1. Año 1. Entonces, aquí tenemos 1.000 millones, por ejemplo, en exportaciones para el año 0 para Colombia y 1.500 millones en exportaciones en el año 1. ¿Cuál es la tasa de variación? ¿Cómo se saca una tasa de variación de un periodo a otro? Cualquiera el periodo que quieran escoger. Entonces, meten el dato igual. Entonces, el periodo inicial, perdón, el periodo final, que es el año 1, menos el periodo inicial, que es el año 0, ¿cierto? Todo sobre, pero entonces le ponen un paréntesis acá, paréntesis para que sea una sola cifra esta resta del periodo final menos en el inicial, todo sobre el periodo inicial, o sea para que sea una cifra relativa. Listo, esa cifra es relativa y la convierten en ¿qué? ¿Cuál es la tasa de variación porcentual entre el año 1 y el año 0? 0,5, entonces la convierten aquí en porcentaje. 50%, porque pasó de 1.000 a 1.500, ¿cierto? Entonces varió un 50%. Entonces la tasa de crecimiento de exportaciones entre el año 0 y... Entonces esto está en dólares. Esta cifra está en dólares, pero la tasa relativa aquí ya es en términos porcentuales. Entonces esta cifra es tasa de variación porcentual, así se llama, esa columna. Y esta cifra se llama, por ejemplo, exportaciones en US, en dólares para el año 0, y esta, exportaciones de Colombia en US, dólares para el año 1. Entonces, Colombia exportó 1.000 millones de dólares en todos los tipos de bienes, o en bienes agropecuarios, o en el que quieran, no importa, no se compliquen. Para el año 0 exportó 1.000 millones, y en el año 1 exportó 1.500 millones. ¿Cuánto incrementaron las exportaciones colombianas entre esos 2 años? Pues el 50%. ¿Estamos mejor o peor? Estamos mejor. Lo mismo la pueden usar para las importaciones. Y les voy a dar una prerrogativa. Si quieren utilizar esas cifras o utilizar otras que extracten del DANE o de algún informe de comercio internacional, pueden hacerlo.
para que su análisis les quede hecho más ágilmente y más cómodo como quieran hacerlo. ¿Listo? Entonces les doy ese permiso de que utilicen las cifras que logren conseguir. No sé si están mirando aquí perdón, me salí de la guía de actividades. Discúlpenme. Bueno, me salí de la guía de actividades para no cansarlos, es eso, porque estaba aquí en la guía, miren, perdónenme, miren, es que es en este otro navegador. Aquí es la balanza de pagos, hacen lo mismo para la balanza, miren cómo ha variado porcentaje, escojan un periodo largo, comparen, por ejemplo, esta cifra del 30/09/2024 con el 31/03 del 2019, a ver cuánto, y comparen así, y comparen y hagan un análisis de variación porcentual, a ver cómo se ha comportado cualquiera que estas escojan, o la balanza de pagos de cuenta financiera, o la balanza de pagos de cuenta corriente trimestral. La de cuenta corriente es cuánto estamos vendiendo en bienes y servicios, ¿sí? Y aquí es negativa, mire, todas estas han sido negativas. ¿Qué quiere decir negativa? Que no estamos vendiendo lo suficiente. Así de sencillo. Y la otra, mire, la otra balanza, la balanza de pagos, ingreso primario. Por ejemplo, esta es mejor, la balanza de pagos, es negativa, igual sigue siendo negativo. ¿Qué quiere decir? Que estamos vendiendo menos de lo que estamos, o sea, siempre necesitamos más dólares, no estamos generando los dólares suficientes. Y es negativa porque estamos comprando más de lo que vendemos en balanza de cuenta corriente, tanto para bienes y servicios como en balanza de pagos en general en términos acumulados. Es decir, estamos comprando más de lo que vendemos. Así de sencillo. Y todo medido en dólares. Fíjense que todo está medido en dólares. Pueden comparar 2 años y pueden escoger cualquiera de estas variables. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. O les doy la prerrogativa de utilizar otras cifras que puedan extractar del DANE y hacer un análisis parecido, pero no se compliquen. Utilicen estas. No vayan tan lejos, no vayan tan lejos. Paso 2, analizar ese comportamiento. Y mire, aquí está incluso la fórmula, mire. ¿Cómo se saca una tasa de variación porcentual? ¿Sí? Lo mismo que hice yo en el Excel. Ahí está, ejemplo, se saca así. No es más, sino mirar la tasa de variación. Y si quieren generar una grafiquita de tendencia, la generan, porque cogen los datos y en el Excel es gráfica fácil, eso no tiene problema. Dígame, María Camila. Buenas noches, profe. Entonces solo se utiliza una cuenta, solo una, no es necesario utilizar una de esas variables, correcto. Utilicen, miren, no, sí, exacto. Les voy a dar la prerrogativa y la facilidad ahora donde está el otro navegador. Es que es aquí. De que cojan cualquiera de estas, y todas son negativas. Si cogen balanza de pagos consolidada, mire, balanza de pagos, cuenta corriente. Vamos, por ejemplo, la de cuenta corriente. ¿Qué es la de cuenta corriente? La balanza de pagos de cuenta corriente registra las exportaciones menos las importaciones. Si estamos exportando muy bien, entonces tendremos una balanza no negativa, sino positiva. Quiere decir que estamos vendiendo más bienes y servicios de los que compramos. Vendemos más petróleo, café, banano, de lo que estamos teniendo que comprar, ¿listo? Y si la tenemos negativa, quiere decir que estamos comprando más de lo que vendemos. Entonces es negativa. Eso es entendible. Entonces cojan esas cifras negativas y hagan la cuenta con esa fórmula que les dije en el Excel o que está ahí mismo en la guía. Mire, esta que está ahí mismo en la guía, esta. Y hagan la tasa de variación porcentual y interprétenla. Como aquí las cifras son negativas, ¿qué pasa? Negativo, operando con negativo, les va a dar ¿qué? Un positivo, entonces no tiene problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en el Excel. Aquí en el Excel. Colombia exportó $1.000 millones y en el año siguiente exportó 1.500. Entonces, aquí la cifra va a ser positiva. Pero vamos a suponer que esto no fue así, sino fue no 1.500, sino 900. ¿Sí ven? La cifra da negativa. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento es negativa. ¿Sí ven? Entonces el mismo Excel ya hace la operación, porque positivo con negativo da negativo, y negativo con negativo da positivo, entonces no va a haber complique. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tiene problema, no tiene problema con eso. Entonces ya este ha sido un CIPAS de 8 a 9:45, 2 horas, discúlpenme. Es eso, analicen bien, echen cháchara, y ese último punto no se compliquen, escoger cualquiera de esas variables y analicen. ¿Y a qué conclusión llegan? Que estamos siempre en déficit. Yo no veo complique analizar eso. Colombia está comprando más de lo que está vendiendo siempre, mire. Mire, todas las cifras negativas. ¿Eso qué implica? ¿Cómo interpretan ustedes eso? Que tenemos que comprar casi todos los bienes y servicios del exterior de los que producimos y estamos necesitando. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no es muy bueno. Malo. Sí, claramente malo, porque, por ejemplo, Corea del Sur no tendrá déficit de balanza de pagos
en bienes y servicios tecnológicos. Por ejemplo, Corea del Sur siempre exporta celulares, maquinaria de equipo de transporte, automóviles, barcos, aviones, y siempre venderá ahí. Los dólares que recibe para eso son, mejor dicho, de sobra, abunda. ¿Y en qué utiliza esos dólares? En lo que no produce Corea del Sur. ¿Qué no produce Corea del Sur? No produce bananos, no produce café. ¿Qué no produce Corea del Sur? No producirá sorgo ni algodón, de pronto algodón sí, pero no creo. No producirá arroz, se lo comprará a Taiwán, a Malasia, a Singapur, a China. Pero entonces, con esos dólares que tiene de sobra por exportar celulares, les sobra para comprar toneladas de arroz. Sí, esa es la ventaja que tiene Corea. Otro caso, otro caso que puede hacer, por ejemplo, China. China está generando una balanza comercial superavitaria, vendiendo automóviles, carros, tecnologías, celulares, Huawei, lo que usted quiera. ¿Para qué utiliza? Para comprar carbón de Colombia. Entonces China nos compra el carbón. Lo comprará bien barato, eso sí. ¿Sí ven la ventaja? Entonces, eso es el sentido contextual que quiero que analicen en esta tarea y por eso era importante que asistieran al CIPAS y por eso es importante que asistan a la siguiente web conference y por eso es importante que estén pendientes y me pregunten por eso, por eso. Sí, ahora sí se dieron cuenta de la importancia del contexto, es eso. Y voy a dejar de compartir y creo que ya ha sido más o menos explicado y espero que con este contexto y la grabación eso les sirva mucho. Entonces espero que les haya servido mucho y que ese contexto histórico pues les sea muy útil y que con la grabación se puedan guiar más o menos para hacer esa tareita. Es también saber argumentar, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya pues les agradezco mucho, voy a dejar de grabar, a los que iniciaron, ingresaron aquí, ya muchos pues se han retirado, ya es tarde, no los quiero cansar, discúlpenme porque también los he fatigado, el próximo CIPAS no va a ser tan largo y tan cansón, discúlpenme. Me disculpan porque yo quería, como era, explicarles esto muy bien, que quede claro ya los próximos encuentros no de CIPAS, no, los otros dos CIPAS van a ser muy puntuales. La siguiente web va a ser más conceptual y les seguirá aclarando estos temas, no los voy a fatigar, discúlpenme, pero quería eso, que en este primer encuentro de CIPAS nos, como que se fortalecieran en conceptos porque a veces no sucede que a veces no estamos muy fuertes y como ustedes son estudiantes noveles deben fortalecerse en estos conceptos. Sí, exacto, y esto es lo básico, dice Laura, digamos, es lo básico y también el contexto, es lo que quería que se fortalecieran. Y es sencillo de entender, lo que me contestaba, por ejemplo, Andrés, me daba las respuestas muy ágiles a cosas muy básicas porque se entiende el concepto y el contexto. Entonces eso, el tema de la tasa de cambio, por qué afecta, por qué no afecta. Y lo mismo que lo que les decía, incluso lo que les comentaba, que una tasa de cambio muy devaluada afecta cuando pues, se nos encarecen los computadores. Lo contrario, muy revaluada, se abaratan los computadores. Entonces, y Andrés también me preguntaba, muy bien, ¿y qué se requiere para atraer la inversión extranjera directa y vengan a operar acá? Otro tema es la tasa de cambio estable, ojalá revaluada, no tan devaluada, ¿no? Entonces eso, no los canso más, les agradezco, voy a dejar de grabar, les agradezco aquí su asistencia.